La transición constitucional que hoy hace que la señora Dina Boluarte sea presidente constitucional de la República, considero que es un hecho consumado respecto al cual no se puede retroceder. Es como cuando se discutía si el Congreso fue bien cerrado o no, y ya sobre eso no se podía retroceder. Pero yo creo que no hay ninguna posibilidad de que el señor Castillo sea repuesto en el cargo de presidente de la República. Muy bien, vamos a cambiar de tema. El día de ayer nosotros hablamos con Sandro Balbín. Él es el nuevo abogado de Pedro Castillo, es el abogado número 9. El abogado número 9. Pedro Castillo ha cambiado, pero como a ministros, a sus abogados, ¿no? Él ha dicho que hay una nueva estrategia. Tenemos un extracto de sus declaraciones para luego darle pase al abogado procesalista Claudio Cajina, porque nos quería decir partecitas nada más, el abogado Balbín, partecitas de su nueva estrategia y no explicárnoslas bien. Pero lo que él va a hacer es tratar de traerse abajo la vacancia, eso es lo que nos dijo, ¿no? Entonces, él ha asumido la defensa de Pedro Castillo en el lado jurisdiccional y también va a verlo en el lado del Congreso de la República. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo aquí y después le damos la bienvenida a Claudio Cajina. Escuchemos. Si la vacancia, el acta de la vacancia fue expedida con vulneración de sus derechos fundamentales, sí o no. Vamos a ver si la resolución que ordena la prisión preventiva fue expedida con vulneración de sus derechos fundamentales, sí o no, básicamente eso. Y si es así, se va a caer todo. Y que se reponga a Pedro Castillo en su puesto de presidente. No tanto, Karina, no tanto. No. Karina, le voy a decir, mira, si se declara inconstitucional la vacancia, cae de foja cero. Eso significa que el Congreso nuevamente va a tener que emitir una nueva, va a tener que expedir una nueva resolución, un acta de vacancia. Muy bien, esas fueron las explicaciones que nos dio el día de ayer, una nueva acta de vacancia. ¿Qué significa esto? Muy bien, para eso estamos con Claudio Cajina, abogado procesalista. Bienvenido a Exitosa, Claudio. Buenos días, Karina, un gusto estar contigo. Muchas gracias. ¿Qué significa lo que nos ha dicho? En realidad que están buscando que se declare inconstitucional el acta de vacancia. En el plano congresal, y esto estamos especulando, Karina, porque con la poca información que nos ha dado el doctor Balbín es un poco complicado definir o tener certeza de lo que van a hacer. Pero tratando de descifrar la estrategia, lo que podrían hacer es en el plano congresal plantear algún tipo de nulidad. Tienen un problema de plazos ahí, ha pasado casi un mes desde que se declaró la vacancia del expresidente Castillo, y es probable que un pedido de nulidad en ese sentido sea desestimado a nivel del Congreso. Después de ello, quedarían habilitadas las vías constitucionales. Básicamente, se me ocurre que podrían plantear algún amparo para que sea un juez constitucional y eventualmente una sala constitucional y después el mismo tribunal quienes evalúen la legalidad o constitucionalidad de la declaración de vacancia del señor Castillo. Esa podría ser la ruta que tiene en mente el doctor Balbín, pero ciertamente las posibilidades de éxito en ella yo no las veo muy altas. Yo creo que la declaración de vacancia y una pretendida nulidad son muy pocos probables que sean revisadas. Yo hace un tiempo entrevisté a un abogado que también tenía la misma tesis y él vino con la resolución en el peruano, la publicada en el peruano, y te la voy a leer. Resolución del Congreso que declara la permanente incapacidad moral del presidente de la República y la vacancia
de la Presidencia de la República, que dice que ante la grave situación generada por la Presidencia de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional, que en el mensaje a la Nación realizado el día de hoy, el ciudadano Pedro Castillo Terrones ha intentado usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución, que en el artículo 46 de la Constitución Política establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación a lo establecido en la ley, debe ser, ¿no? Entonces, se resuelve, y aquí así hincapié. Artículo 1, declaración de la permanente incapacidad moral del presidente de la República. Entonces dice, declárese la incapacidad moral, y nos explicaba, la incapacidad moral no se declara por lo que ellos han puesto en los considerandos. 2, declaración de vacancia, ¿no? Declárese la vacancia en consecuencia de la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115. Es decir, que él decía que la permanente incapacidad moral estaba totalmente normada y que no era por los considerandos que habían puesto en esta resolución. Esto te lo dejo, por favor, para que me lo expliques después de la pausa, que me tengo que ir rápidamente, y regresamos con el abogado procesalista Claudio Cajina. Regresamos, no se muevan. Invitado Claudio Cajina, abogado procesalista. Muchas gracias, doctor Cajina, por esperarnos en estos dos despachos en vivo, pero usted sabe muy bien que la noticia en este momento, la noticia en vivo, también la tenemos que transmitir rápidamente. Doctor Cajina, le vuelvo a repetir la pregunta porque de repente algunos de nuestros seguidores recién se están enganchando. El doctor Sandro Balbín, también abogado procesalista, nos dio una entrevista ayer y nos dijo que él tenía como misión sacar de la cárcel a su patrocinado Pedro Castillo y que iba a ir a buscar que se declarara como inconstitucional el acta de la vacancia. ¿Qué dice el acta de la vacancia? Que Pedro Castillo fue declarado precisamente como incapacidad moral permanente, ¿no? Por permanente incapacidad moral. Hubo un abogado que vino aquí a Exitosa y me dijo que en este artículo 1, que la incapacidad moral ya estaba totalmente establecida y que se habían equivocado. Marco Rivera, ¿no? Marco Riveros es un abogado que estuvo aquí en estudios. Bueno, pero yo también recuerdo que ha habido mucha agua debajo del río referente a esta figura de permanente incapacidad moral, que no hay, digamos, límites, que se ha pedido su interpretación. ¿Qué es lo que usted cree al respecto? Karina, dentro de lo corto que es la resolución del Congreso, hay una clara descripción de la decisión del expresidente Castillo de hacer un quiebre constitucional. Y a partir de eso, interpretar que esa conducta lo incapacita moralmente para ejercer el cargo de presidente, yo creo que es perfectamente entendible. Interpretar algo distinto, yo creo que no es sino tratar de generar interpretaciones que beneficien a aquellos que en determinado momento se está representando. Pero yo no encuentro ninguna incompatibilidad entre la declaración de incapacidad moral y una conducta orientada a hacer un quiebre constitucional. Así que no creo que por ese lado vaya el problema o la estrategia de la actual defensa del expresidente Castillo. Y además, esta misma resolución introduce el concepto de la flagrancia, como para indicar que estamos en una situación especial y que no se trata de una moción de vacancia cualquiera. Estábamos en una situación de extrema urgencia donde no se podía seguir reconociendo como presidente constitucional a quien precisamente pretendía hacer ese quiebre del Estado constitucional de derecho en el que vivíamos. Entonces yo no encuentro ningún problema en esa resolución del Congreso
como para pensar que la salida a los problemas del señor Castillo viene por esa vía. Muy bien, claro, porque acá la resolución dice, considerando que hizo el autogolpe, que está en fragancia, entonces es una incapacidad, tiene permanente incapacidad moral, ¿no? Lo que nos dijo también la defensa de Castillo fue que esto no quiere decir que lo quieran reponer, no se podría reponer a Castillo en la presidencia de la República, eso no se puede hacer, porque yo le pregunto y me dice, no tanto, pues Karina. La transición constitucional que hoy hace que la señora Dina Boluarte sea presidente constitucional de la República, considero que es un hecho consumado respecto al cual no se puede retroceder. Es como cuando se discutía si el Congreso fue bien cerrado o no, y ya sobre eso no se podía retroceder. Pero yo creo que no hay ninguna posibilidad de que el señor Castillo sea repuesto en el cargo de presidente de la República. Muy bien. ¿Todavía le quedan instancias para seguir peleando de manera jurídica la prisión preventiva? Sí. La situación de la prisión preventiva tiene el carácter de una medida cautelar y como tal es variable. Se pueden presentar sucesivos e indeterminados pedidos de variación y cada pedido de variación va a generar un trámite en primera instancia y en segunda instancia. Así que durante la tramitación del proceso, la defensa del señor Castillo puede pedir tantas veces lo considere necesario la variación de esta situación. De allí a que esos pedidos sean tomados como serios, creo que hay alguna distancia por evaluar, una situación por evaluar. Como tan poco serios puede resultar que en un periodo de tiempo tan corto se haya cambiado tantas veces la defensa, ¿no? Esa es una muy mala señal de la forma en la que se está administrando este proceso del lado del señor Pedro Castillo. Sí, 9 abogados han pasado por allí, ha cambiado demasiados abogados. ¿Esto qué quiere decir en términos de la defensa, ¿no? En términos, ya si uno puede entrar a la estrategia. Yo creo que las exigencias del señor Castillo y los ofrecimientos que está recibiendo probablemente de los abogados que ya pasaron por esta situación de haber ejercido el cargo de abogado del señor Castillo, muy probablemente no van del lado o de la mano con la realidad y las expectativas que están generando se van chocando con la realidad y eso hace que el señor Castillo, insatisfecho por los resultados, cambie desenfrenadamente de abogados. Yo creo que eso poco favor le hace de cara a lo que significa un proceso que probablemente va a ser, en términos temporales, más largo de lo que él quisiera. Y bueno, en la realidad, Pedro Castillo está bastante complicado, no solamente por el autogolpe, sino por las acusaciones de organización criminal. Sí, hay 7 carpetas cuyo trámite diría que vienen en cola y donde probablemente también se generen adicionales pedidos de detenciones preventivas que muy probablemente van a ser atendidas. Recordemos que hay suficiente evidencia de actos de corrupción en todas esas carpetas y frente a la evidencia también que se ha generado a partir de este caso de un intento de fuga y de perturbación de la actividad probatoria de la investigación, esa situación puede ser extrapolada a los otros casos. Digamos que si salgo del país o intento asilarme en otro país, como fue el intento de Pedro Castillo, ese peligro de fuga aplica para todas las carpetas que el señor Castillo hoy tiene. Y por lo tanto, a partir de ese criterio, cumpliríamos con uno de los requisitos para que se dicte la prisión preventiva en todos los otros casos. ¿Y qué es lo que pasa? Porque ahora la Fiscalía también está investigando el tema de las lamentables muertes, pero también está investigando estos movimientos violentistas, infiltrados, o no sé, estos... no sé cómo llamarlo, porque de verdad hay palabras que son malinterpretadas, pero hay gente de la minería ilegal, hay gente del narcotráfico, hay gente que son adeptos a los extremos
que se han levantado en contra de la democracia, ¿no? Entonces eso también ha sido, se va a comenzar a investigar. Y justamente Pedro Castillo ha tenido pues cartas, ha tenido comunicaciones por Twitter que podrían ser interpretados por la justicia como llamados a no sé, a levantarse, a él como asusador, podría ser parte de o no es parte de. ¿Esto podría complicar su situación legal? Sobre ese punto yo considero que no hace sino reafirmar la tesis de la Fiscalía del intento de Pedro Castillo, atendido por algunos sectores extremistas, de levantarse en armas con la finalidad de quebrar nuestro Estado constitucional de derecho. No es que Castillo se haya levantado un día y se le haya ocurrido decretar un autogolpe. Yo considero que esto viene de un plan previo donde muy probablemente estén involucrados otros actores políticos de ese momento. Habrá que ver y determinar qué rol tenía el ex premier Aníbal Torres, y después Betsy Chávez. Pues recordemos que esta estrategia o estas señales de que se pretendía cerrar el Congreso se empiezan a advertir con los intentos de que se rechacen las cuestiones de confianza que se venían presentando, ¿no? Esta renuncia de Aníbal Torres por un presunto negación de confianza, pero que se mantenga como asesor de la nueva primera ministra, no hace sino poner en evidencia que estamos frente a la continuidad de un plan que termina con el mensaje de la nación del señor Castillo declarando el cierre del Congreso y que continúa con el llamamiento a esos actos de violencia. Entonces yo creo que hay que ver no la situación específica del momento en el que se genera el mensaje a la nación, sino esta secuencia de hechos para entender lo que se pretendía. Y desde mi punto de vista, sin duda, toda esa situación va a complicar al expresidente Castillo. Esto muy al margen, Karina, de investigar si es que han habido excesos o no en la actuación de las Fuerzas Armadas y de la policía en la represión de estas marchas violentas. En mi opinión, y hasta donde conozco, la policía y las Fuerzas Armadas han actuado dentro del marco constitucional, defendiendo al país, defendiendo a las personas y defendiendo a la infraestructura que es de todos los peruanos. Muy bien, muchas gracias por su participación aquí. Ha sido Claudio Cajina, abogado procesalista, que nos dice que en realidad ha sido un plan determinado desde el poder por Pedro Castillo para entornillarse, le salió mal, así que está en la cárcel, pero que él quería dar el golpe. Todos estos pasos, estos llamamientos, es lo que estamos viendo y que le va a complicar la vida estando ya en prisión porque la Fiscalía va a